El sonido de la tela rasgándose fue sutil, casi imperceptible, como el suspiro de un fantasma. Sin embargo, en la acústica cargada de tensión de la suite presidencial del Hotel Mirador, aquel sonido retumbó con la violencia de un disparo. Leticia se congeló frente al espejo de cuerpo entero. Sus ojos, enmarcados por un maquillaje perfecto en tonos tierra y dorado, se abrieron desmesuradamente al mirar su reflejo. El aire se estancó en sus pulmones. No se atrevía a respirar, temiendo que cualquier movimiento brusco terminara de destruir la fantasía de encaje francés y seda que llevaba puesta. «Dime que eso no fue lo que creo que fue», susurró Leticia con la voz estrangulada. A sus espaldas, Martina, su hermana menor y dama de honor principal, dejó caer el cepillo de cabello sobre la alfombra. El objeto rebotó con un golpe sordo. «Ay no, Leticia, por favor, no te muevas», dijo Martina, acercándose con pasos rápidos pero vacilantes, como si se aproximara a una bomba sin detonar. «A ver, déjame ver». Martina rodeó a la novia y examinó la parte posterior del vestido. Allí, justo debajo del omóplato derecho, la costura principal había cedido. No era un agujero pequeño, era una herida abierta en la tela que amenazaba con descender hasta la cintura si la gravedad hacía su trabajo. «¡Lo rompiste!», chilló Martina, llevándose las manos a la boca. «Te dije que no comieras esos chocolates anoche. Te dije que estabas hinchada». «No estoy hinchada, Martina», gritó Leticia, girándose bruscamente. El movimiento provocó otro crack siniestro en la tela. «¡Es el cierre! ¡Es defectuoso! ¡Dios mío! ¡Me voy a casar en 40 minutos y estoy semidesnuda!». El pánico, frío y pegajoso, comenzó a trepar por la espalda de Leticia. Las lágrimas, enemigas mortales del delineador resistente al agua, amenazaban con desbordarse. La habitación, llena de flores blancas, laca para el pelo y el olor dulzón del perfume caro, de repente se sentía claustrofóbica. Fue entonces cuando la puerta del baño se abrió y salió Fernando. Fernando no llevaba puesto el saco de su traje todavía. Las mangas de su camisa blanca estaban remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos trabajados pero sin presunción. Él era el mejor amigo de Leticia desde que ambos compartían crayones en el jardín de infantes. Era su ancla, su brújula y en ese momento su única esperanza. «¿Por qué hay tanto grito?», preguntó Fernando con una calma exasperante, secándose las manos con una toalla pequeña. «Se escuchan hasta el pasillo». «El vestido», gimió Leticia señalando su espalda con impotencia. «Se acabó, Fernando. Alejandro me va a dejar en el altar porque ni siquiera voy a llegar al altar. Voy a tener que ir en jeans. Soy una novia en jeans». Fernando tiró la toalla sobre una silla y se acercó. Ignoró los lamentos histéricos de Martina, quien ya estaba buscando tutoriales de costura en su teléfono con dedos temblorosos. Fernando tomó a Leticia por los hombros y la giró suavemente. «Nadie va a ir en jeans, Leti. Respira». Examinó el daño con ojo clínico. No dijo nada durante 3 segundos eternos. «¿Es malo?», preguntó ella, con un hilo de voz. «No es ideal», admitió él, con esa honestidad brutal que ella tanto amaba y odiaba a la vez. «Pero no es fatal. Martina, pásame el kit de emergencia que te obligué a traer». ¿El de la cajita roja? «Ese mismo. Y busca los imperdibles de seguridad, los grandes». Mientras Martina corcoveaba buscando en su bolso, Fernando miró a Leticia a través del espejo. Le dedicó una sonrisa torcida, esa que siempre lograba bajarle las pulsaciones. «Escúchame bien», dijo Fernando bajando la voz. «Dentro de 20 años, esto será la anécdota graciosa que contaremos en las cenas de Navidad. La vez que Leticia casi se casa desnuda. Ahora, necesito que inhales profundo y contengas el aire.
Con una destreza manual que sorprendió incluso a Martina, Fernando usó 4 imperdibles estratégicamente colocados en el interior del forro para unir la tela, y luego, con aguja e hilo blanco, hizo una sutura de emergencia. No era alta costura, pero era firme. «Listo», dijo Fernando, cortando el hilo con los dientes. «Si no haces gimnasia olímpica camino a la iglesia, aguantará». Leticia soltó el aire y se miró de nuevo. No se notaba. Era un milagro. Se giró y abrazó a Fernando con fuerza, enterrando la cara en su hombro. Él olió a jabón neutro y a tabaco mentolado. «Me salvaste la vida», murmuró ella. «Te salvé el vestido», corrigió él, separándose suavemente y tomando su saco. «La vida te la salvas tú sola. Ahora vámonos. Marcos ya me ha mandado 3 mensajes preguntando si te fugaste con el lechero». El alivio duró exactamente 12 minutos. Ese fue el tiempo que tardaron en bajar al lobby, subir al Rolls Royce clásico que Alejandro había alquilado por una fortuna y avanzar 5 cuadras bajo el sol inclemente de las 2 de la tarde. El verano había llegado temprano y con furia. El asfalto despedía ondas de calor que distorsionaban el horizonte urbano. Y el Rolls Royce, una joya automotriz de 1960, decidió que el calor era demasiado. El motor tosió una vez, luego otra, y finalmente, con un estremecimiento metálico, se apagó en medio de la avenida central. «No puede ser», dijo el chofer, un hombre mayor con gorra de plato que sudaba a mares. «No puede ser». «¿Qué significa no puede ser?», preguntó Martina desde el asiento delantero, girándose con los ojos desorbitados. «Arránquelo». El hombre giró la llave. El motor gimió agónicamente, pero no encendió. El aire acondicionado, que ya funcionaba mal, murió junto con el motor. En cuestión de segundos, la cabina de cuero y madera se convirtió en un horno. Leticia sintió que el sudor comenzaba a perlarse en su nuca, amenazando el peinado laborioso que había tomado 2 horas construir. «Esto es una señal», dijo Leticia, abanicándose con la mano. «El universo no quiere que me case. Primero el vestido, ahora el auto». «El universo no tiene nada que ver con un carburador sucio», intervino Fernando. Abrió la puerta trasera y el ruido del tráfico de la ciudad invadió el silencio sepulcral del coche. «Vamos». «¿Vamos a dónde?», preguntó Martina. «A la iglesia. Estamos a 6 cuadras». «¿Caminar?». Leticia miró sus tacones de 10 centímetros. «Fernando, hace 35 grados. Me voy a derretir». Fernando le tendió la mano. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con un desafío divertido. «Tienes 2 opciones, Leticia. Te quedas aquí a cocinarte en tu propio jugo esperando una grúa, o caminas esas 6 cuadras como la reina que eres y te casas con el hombre que amas. Tú decides». Leticia miró la mano extendida de su mejor amigo. Miró la avenida congestionada, los autos tocando bocina, la vida urbana indiferente a su tragedia nupcial. Una risa nerviosa burbujeó en su garganta. «Está bien», dijo ella, tomando la mano de Fernando. «Vamos a caminar». La imagen fue surrealista. Una novia de blanco inmaculado, con la cola del vestido recogida en un brazo, corriendo por la acera de la avenida principal, flanqueada por una dama de honor que maldecía en voz baja y un padrino que detenía el tráfico en los cruces peatonales con la autoridad de un policía. Los peatones sacaban sus celulares, grababan y aplaudían. Un taxista les gritó: «¡Corre, que se te escapa!». Cuando llegaron a las escalinatas de la iglesia de San Isidro, Leticia estaba jadeando, con las mejillas encendidas y el corazón galopando como un caballo desbocado. Pero estaba allí. Marcos, el hermano de Alejandro, estaba fumando nerviosamente en la entrada. Al verlos llegar a pie, tiró el cigarrillo y corrió hacia ellos. Marcos era la antítesis de Fernando, ruidoso, un poco torpe, pero con un corazón de oro.
«Por el amor de Dios», exclamó Marcos ajustándose la corbata. «Alejandro está a punto de tener un aneurisma ahí dentro. Pensó que te habías arrepentido». «El auto, el vestido», intentó explicar Leticia, sin aliento. «No importa», la cortó Fernando, poniéndole el velo en su lugar y alisando una arruga invisible en su hombro. «Estás aquí. Estás perfecta. Entra ahí». Las grandes puertas de madera tallada se abrieron. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, resonando con una majestad que hizo vibrar el suelo. La frescura del interior de la iglesia golpeó el rostro de Leticia como una bendición. Al final del pasillo, entre un mar de rostros conocidos que giraban para verla, estaba Alejandro. Se veía pálido, tenso, pero en cuanto sus ojos se encontraron con los de ella, sus hombros bajaron. Sonrió, esa sonrisa segura, tranquila, la razón por la que ella estaba allí. La ceremonia pasó como un sueño febril. Las palabras del sacerdote, los votos leídos con voces temblorosas, el intercambio de anillos, todo parecía ocurrir tras un filtro dorado. Cuando Alejandro la besó, un aplauso atronador rompió el protocolo de la iglesia. «Lo logramos», le susurró Alejandro al oído, apretando su mano mientras salían bajo una lluvia de arroz. «Pensé que no llegabas». «Tuve un buen copiloto», respondió ella, buscando a Fernando con la mirada entre la multitud. Él estaba atrás, sonriendo levemente, aplaudiendo con mesura. El salón de fiestas Jardines del Sur era la definición de opulencia. Ubicado en una antigua hacienda restaurada en las afueras de la ciudad, el lugar era un laberinto de jardines botánicos, fuentes iluminadas y un salón principal con techos de cristal que permitían ver el atardecer tiñendo el cielo de violeta y naranja. Adentro, el aire estaba perfumado con lirios y rosas blancas. Cientos de velas flotantes adornaban los centros de mesa. Los meseros, vestidos con chalecos negros impecables, se deslizaban entre los invitados con bandejas de canapés, salmón ahumado, queso brie con mermelada de higos, pequeños bocados de cielo. La tensión del día se había disipado, reemplazada por la euforia del alcohol y la celebración. La banda de jazz tocaba suavemente en una esquina. Leticia y Alejandro se movían de mesa en mesa, recibiendo felicitaciones, abrazos y sobres con regalos. ¿Viste a la tía Marta?, rió Alejandro señalando disimuladamente. Ya lleva 3 copas de vino. En media hora estará bailando sobre la mesa. Déjala que disfrute, dijo Leticia, sintiéndose ligera, feliz. El vestido había aguantado. El auto era historia. Todo era perfecto. En la barra principal, Marcos pedía tragos para un grupo de amigos de la universidad. Fernando, por su parte, se mantenía en el perímetro, observando todo con su habitual estado de alerta relajada, con un vaso de whisky en la mano que apenas había probado. Nadie prestaba atención a la zona de servicio, detrás de las cortinas de terciopelo granate, donde la maquinaria de la fiesta operaba en las sombras. Allí, el caos de la cocina era controlado, pero en la estación de bebidas había un elemento discordante. Un camarero nuevo, contratado esa misma mañana por la agencia de personal extra, preparaba el carro para el brindis principal. No tenía etiqueta con su nombre, su rostro era anodino, olvidable, excepto por una frialdad mecánica en sus movimientos. El hombre miró a su alrededor. El jefe de meseros estaba gritando órdenes a un grupo de jóvenes que sacaban platos fuertes. Nadie lo miraba. Con una mano enguantada en blanco, el camarero extrajo de su bolsillo interior un pequeño frasco de vidrio. El líquido en su interior no era transparente, era de un tono ámbar oscuro, viscoso, casi vivo.
Destapó el frasco. No hubo olor. Frente a él, alineadas en perfecta simetría sobre una bandeja de plata, estaban las copas de cristal de Bohemia destinadas al brindis de honor. 50 copas para la mesa principal y las mesas VIP más cercanas. Las copas del resto de los invitados serían servidas desde botellas comunes, pero estas eran especiales. El camarero vertió una gota, solo una gota minúscula, en cada una de las copas vacías. El líquido ámbar se disolvió instantáneamente contra el cristal, volviéndose invisible. Luego, con pulso firme, descorchó las botellas de Dom Pérignon y sirvió el champán espumoso sobre la sustancia invisible. Las burbujas subieron, alegres y doradas, ocultando la muerte en su efervescencia. «Oye tú», gritó el jefe de meseros apareciendo de repente. «¿Ya está el brindis? El novio va a hablar en 2 minutos». El camarero guardó el frasco vacío en su bolsillo con un movimiento de prestidigitador. Se giró y sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Listo, señor. Champán servido». «Bien, muévete. Saquen eso ya». El carro con las copas salió al salón principal, empujado por 2 meseros sonrientes, mientras el camarero nuevo se quedaba atrás, observando desde la penumbra de las cortinas. Comenzó a quitarse los guantes blancos lentamente. Su trabajo estaba hecho. En el centro de la pista de baile, la música de jazz se detuvo. El DJ bajó las luces, dejando un reflector cenital sobre la mesa de los novios. Alejandro se puso de pie, con un micrófono en la mano. Se veía radiante. Leticia, sentada a su lado, lo miraba con adoración. Martina, Marcos y los padres de ambos completaban la larga mesa. Fernando estaba en una mesa contigua, pero lo suficientemente cerca. Los meseros distribuyeron las copas, una para Alejandro, una para Leticia, una para Marcos, una para Martina, una para los padres, y así las copas contaminadas se dispersaron entre el círculo íntimo y los amigos más cercanos. «Buenas noches a todos», comenzó Alejandro. Su voz resonó clara y potente en los altavoces. «Sé que todos tienen hambre, así que seré breve». Hubo risas amables entre los invitados. «Hoy ha sido un día de obstáculos», continuó Alejandro mirando a Leticia. «Vestidos rebeldes, autos antiguos que deciden jubilarse a mitad de camino. Pero aquí estamos. Y eso me ha enseñado algo importante hoy. No importa lo que el mundo nos lance. No importa si el motor se rompe o si el camino es largo y caluroso. Siempre que lleguemos al final juntos, vale la pena». Leticia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. Apretó la mano de Alejandro bajo el mantel. «Quiero proponer un brindis», dijo Alejandro, levantando su copa. La luz del reflector hizo brillar el líquido dorado, hermoso y letal. «Por Leticia, por mi esposa y por todos ustedes, nuestra familia y amigos, que son los pilares de nuestra vida. ¡Por el futuro! ¡Por el futuro!», respondieron 100 voces al unísono. El sonido de los cristales chocando llenó el salón como un repique de campanas. Chin, chin, chin. Alejandro se llevó la copa a los labios y bebió un largo trago. Martina brindó con su copa de vino y Marcos con un chops de cerveza. Los padres de Leticia bebieron. Los mejores amigos de la universidad bebieron. Leticia levantó su copa. El aroma del champán era embriagador. Estaba a punto de beber, el cristal frío rozando su labio inferior, cuando sintió un tirón en su vestido. Miró hacia abajo.
Uno de los imperdibles de seguridad de Fernando se había soltado y le pinchaba la piel. ¡Auch!, exclamó en voz baja, bajando la copa sin probar el líquido para ajustarse la tela. Fernando, desde la mesa cercana, la vio hacer el gesto de dolor y se levantó a medias preocupado. Él tampoco había bebido aún, estaba esperando cruzar miradas con ella para brindar a la distancia. El salón se llenó del murmullo de la gente bebiendo y charlando de nuevo. Pero entonces algo cambió. Fue un cambio sutil al principio, el sonido de una copa cayendo al suelo y rompiéndose. ¡Crack! Leticia levantó la vista, pensando que alguien había sido torpe. Vio a la madre de Alejandro. La mujer estaba sentada, pero su mano estaba rígida en el aire como una garra. Su rostro tenía una expresión de confusión absoluta. ¿Mamá?, preguntó Alejandro, dejando su copa a medio terminar sobre la mesa. Su voz sonó extraña, pastosa. Alejandro tosió, una tos seca, rasposa, que no parecía venir de la garganta, sino de lo profundo del pecho. «Alejandro, ¿estás bien?», preguntó Leticia, olvidando el pinchazo en su costado. Alejandro se giró hacia ella. La sonrisa había desaparecido. Sus ojos, esos ojos cálidos que la habían mirado con amor hace segundos, ahora estaban inyectados en sangre. Las pupilas se dilataban y contraían rítmicamente, como si estuvieran luchando contra una sobrecarga eléctrica. «Leticia», intentó decir él, pero de su boca solo salió un gorgoteo húmedo. En la mesa de al lado, Marcos se levantó bruscamente, tirando su silla. Se llevó las manos al cuello, arañando su propia piel, como si algo le quemara por dentro. «¡Ayuda!», gritó alguien al fondo del salón. El pánico se propagó como una onda expansiva. Más copas cayeron, el sonido de cristales rotos se multiplicó. El silencio de la celebración se rompió por un sonido que Leticia jamás olvidaría, el sonido de cuerpos colapsando contra la madera del piso. Alejandro cayó de rodillas, se agarró al mantel, arrastrando platos, cubiertos y el arreglo floral con él. Todo cayó sobre él en un estruendo caótico. «¡Alejandro!», gritó Leticia, lanzándose al suelo junto a él. Lo tomó por los hombros. Él estaba convulsionando violentamente. Su cuerpo se arqueaba en ángulos antinaturales. Espuma rosada comenzaba a brotar de sus labios. La piel de su rostro estaba cambiando, pasando de un tono pálido a un gris cenizo, venoso, en cuestión de segundos. «¡Un médico! ¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó Leticia, mirando a su alrededor con horror. Pero lo que vio le heló la sangre. No era solo Alejandro. Era Martina, convulsionando en su silla. Era Marcos, retorciéndose en el suelo. Eran sus padres. Eran la mitad de las mesas. El salón de lujo se había convertido en un escenario de pesadilla en menos de un minuto. Fernando llegó corriendo a su lado. Se veía aterrorizado, pero funcional. «Leticia, apártate», gritó Fernando, intentando separarla de Alejandro. «¡No! ¡Hay que ayudarlo! ¡Se está ahogando!». «No es un ahogamiento. ¡Míralo!». Leticia miró a su esposo. Las convulsiones de Alejandro cesaron de golpe. Su cuerpo se quedó completamente quieto, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el zumbido de los altavoces y algún gemido lejano. «¿Alejandro?», susurró Leticia, acariciando su mejilla sudorosa y fría. Entonces Alejandro abrió los ojos, pero ya no eran los ojos de Alejandro. El iris marrón había desaparecido, devorado por una negrura lechosa, vacía y hambrienta. Soltó un gruñido, un sonido que no pertenecía a un ser humano, y sus dientes chocaron con un chasquido animal, lanzando una mordida al aire, a centímetros de la nariz de Leticia.
Fernando tiró de ella hacia atrás con tanta fuerza que ambos cayeron al suelo, justo cuando Alejandro se impulsaba hacia adelante con una ferocidad inhumana, sus uñas arañando el parquet donde un segundo antes había estado la garganta de su esposa. El impacto contra el suelo sacó el aire de los pulmones de Leticia, pero el dolor físico fue insignificante comparado con el horror que sus ojos intentaban procesar. El mundo se había inclinado, distorsionado en una pesadilla febril en cuestión de segundos. Alejandro, el hombre con el que había intercambiado votos de amor eterno hacía menos de 3 horas, ya no estaba allí. La cosa que se retorcía sobre el parquet encerado, tratando de encontrar tracción para lanzarse nuevamente sobre ella, vestía el smoking de Alejandro, llevaba el anillo de Alejandro y tenía el rostro de Alejandro. Pero esa humanidad había sido borrada por una violencia primitiva y absoluta. ¡Levántate, Leticia! ¡Ahora! El grito de Fernando perforó la burbuja de aturdimiento. Fernando no esperó a que ella reaccionara. La tomó del brazo con una fuerza que dejaría moretones y tiró de ella hacia arriba. El movimiento fue torpe, desesperado. La falda del vestido de novia, con sus capas de tul y encaje francés, pesaba como una losa de concreto, enredándose en sus piernas. Frente a ellos, Alejandro soltó un alarido que heló la sangre. No era un grito de dolor ni de miedo, era el sonido de un depredador frustrado. Sus ojos, antes de un cálido color miel, ahora estaban inyectados en una red de capilares negros que palpitaban, oscureciendo la esclerótica hasta convertirla en pozos de alquitrán. De su boca goteaba una saliva espesa, teñida de rosa por la sangre, que se había hecho al morderse su propia lengua en el espasmo inicial. «Alejandro, mi amor, ¿qué te pasa?», sollozó Leticia, con la voz quebrada, estirando una mano temblorosa hacia él. La negación era un escudo poderoso, pero inútil. «¡Ese no es Alejandro!», bramó Fernando, interponiéndose entre la novia y el monstruo. La bestia se abalanzó. Fernando, reaccionando por puro instinto de supervivencia, agarró una pesada silla de madera blanca estilo Tiffany y la usó como escudo. El impacto fue brutal. Alejandro chocó contra la silla con tal ferocidad que la madera crujió. Sus manos, convertidas en garras rígidas, arañaban el respaldo, buscando carne. Fernando empujó con todo su peso, lanzando al novio hacia atrás, haciéndolo tropezar contra la mesa principal. El sonido de la vajilla de porcelana y las copas de cristal rompiéndose contra el suelo fue el toque de campana que desató el infierno total. No era solo Alejandro. El lujoso salón Jardines del Sur, decorado con miles de flores blancas y luces tenues para crear una atmósfera de cuento de hadas, se había transformado en un matadero. El caos estalló instantáneamente, como si una señal invisible hubiera activado un interruptor en el cerebro de todos aquellos que habían bebido el champán. A la derecha, la tía Gertrudis, una mujer de 70 años que apenas podía caminar sin su bastón, se había lanzado sobre el cuello de uno de los meseros. El pobre joven gritaba agónicamente mientras la anciana le arrancaba un pedazo de oreja con una fuerza mandibular imposible para su edad. La sangre brotaba a borbotones, manchando el mantel inmaculado de la mesa 4. Más allá, el padre de Leticia, quien había brindado con orgullo minutos antes, estaba convulsionando en el suelo, rodeado por 2 de sus mejores amigos que ya habían completado la transformación y ahora lo destrozaban. ¡Papá! El grito de Leticia fue desgarrador, un lamento que se perdió en la cacofonía de gruñidos, chillidos y el sonido húmedo de la carne siendo desgarrada. Intentó correr hacia él, pero Fernando la sujetó por la cintura, inmovilizándola contra su pecho.
No puedes hacer nada. Míralos, Leticia. Ya no son ellos. Le gritó al oído, su propia voz temblando por el pánico que amenazaba con paralizarlo. El olor era lo peor. En cuestión de segundos, la fragancia de los lirios y el aroma de la cena gourmet habían sido reemplazados por el hedor cobrizo y metálico de la sangre fresca, mezclado con algo más, algo rancio, como carne que lleva días pudriéndose al sol, emanando de los poros de los infectados. ¡Fernando! ¡Aquí! La voz vino desde la izquierda. Martina, la hermana de Leticia y dama de honor, estaba de pie sobre una de las mesas redondas, empuñando un candelabro de plata pesado como si fuera un bate de béisbol. Su vestido color lavanda estaba salpicado de rojo, pero sus ojos estaban claros, llenos de terror pero lúcidos. Ella solo había bebido vino. Junto a ella estaba Marcos, el hermano del novio. Marcos tenía la camisa desgarrada y una expresión de horror absoluto, pero sostenía un cuchillo de carne que había tomado de la mesa. Él tampoco había bebido champán, era el conductor designado para llevar a los novios al aeropuerto esa noche, y solo había bebido un poco de cerveza. «¡Tenemos que llegar a la salida de servicio!», gritó Marcos, señalando hacia el fondo del salón, detrás de la pista de baile. «La entrada principal es una trampa mortal». Tenía razón, la puerta principal estaba bloqueada por una masa de cuerpos. Los invitados sobrios intentaban salir, pero eran derribados por la horda de familiares convertidos. Era un cuello de botella de muerte. «¡Vamos!», ordenó Fernando, tirando de Leticia. El trayecto desde la mesa de los novios hasta donde estaban Martina y Marcos eran apenas 10 metros, pero esa distancia se sentía como cruzar un campo minado. Un primo lejano, un hombre corpulento que solía contar chistes malos en las reuniones, se interpuso en su camino. Su mandíbula colgaba floja, dislocada, y sus ojos buscaban presas con movimientos espasmódicos. Vio a Leticia y se lanzó. Fernando no tenía armas, solo tenía sus puños y la adrenalina. Cuando el hombre se acercó, Fernando lanzó una patada frontal directo al pecho del atacante. El zombi retrocedió un par de pasos, pero no cayó. No sentían dolor. No había vacilación. «¡Agáchate!», gritó Martina. Fernando se tiró al suelo arrastrando a Leticia justo cuando el candelabro de plata cruzaba el aire con un silbido letal. El metal impactó contra la sien del primo con un sonido sordo y húmedo, como golpear una sandía con un martillo. El hombre cayó desplomado, convulsionando pero incapacitado. «¡Muévanse, maldita sea!», lloró Martina, bajando de la mesa y agarrando la mano libre de Leticia. El grupo de 4 sobrevivientes se formó, Fernando a la vanguardia, Marcos cerrando la retaguardia con el cuchillo y las hermanas en el centro. La pista de baile era un escenario dantesco. La banda de música había dejado de tocar, pero el sistema de audio automático había saltado a la siguiente canción de la lista de reproducción. Una balada romántica y suave de Luis Miguel llenaba el aire, creando un contraste grotesco con la masacre que ocurría debajo de las luces estroboscópicas. «¡Cuidado!», gritó Marcos. 3 figuras emergieron de la oscuridad cerca de la barra de tragos. Eran las damas de honor restantes. Sus vestidos elegantes estaban hechos jirones. Una de ellas le faltaba un zapato y caminaba con el pie torcido en un ángulo antinatural, el hueso del tobillo expuesto, pero seguía avanzando sin disminuir la velocidad. «¡Dios mío, es Valeria!», susurró Martina, llevándose la mano a la boca. «Ya no es Valeria», dijo Marcos con frialdad, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Las 3 mujeres se lanzaron al unísono. Marcos reaccionó rápido, clavando el cuchillo en el hombro de la primera, pero el arma se quedó atascada en el hueso. La mujer ni siquiera parpadeó, simplemente giró la cabeza e intentó morderle el brazo.
Marcos la empujó con una patada y soltó el cuchillo. Ahora estaban desarmados en la retaguardia. ¡Las sillas! ¡Usen las sillas!, gritó Fernando. Agarraron lo que pudieron: centros de mesa, botellas de licor sin abrir, sillas plegables. Se abrió paso a golpes. Fernando estrelló una botella de whisky contra la cabeza de la segunda dama de honor, bañándola en alcohol y cristales. Leticia, saliendo de su estupor por pura necesidad de vivir, empujó un carrito de postres hacia la tercera atacante, haciéndola tropezar. Lograron llegar a las puertas batientes de la cocina. Fernando las abrió de una patada. La cocina no estaba mejor. El chef principal, amigo de Alejandro, quien también había brindado con el mismo champán, estaba sobre uno de los ayudantes, encima de una mesa de acero inoxidable. El ruido de las ollas cayendo y el vapor escapando de las tuberías rotas añadían una capa de caos industrial a la escena. «¡No paren! ¡Hacia el jardín trasero!», ordenó Fernando, guiándolos a través del laberinto de estantes metálicos. Resbalaron varias veces en el suelo grasiento mezclado con sangre. Martina jadeaba, el aire silbando en sus pulmones. Leticia se había quitado los tacones en algún momento, corriendo descalza, sin importarle los vidrios rotos que se clavaban en sus plantas. El dolor era un recordatorio de que seguía viva. Salieron disparados por la puerta trasera hacia la noche fresca. El cambio de ambiente fue chocante. El aire exterior era limpio, olía a césped recién cortado y jazmín. El jardín trasero del salón era inmenso, extendiéndose hacia el campo de golf adyacente. La iluminación aquí era escasa, solo unas antorchas decorativas marcaban el camino de piedra. Pero el silencio del jardín era engañoso. Sombras se movían entre los arbustos perfectamente podados. Invitados que habían salido a fumar o a tomar aire antes del brindis y que habían sido atacados por los primeros que salieron del salón. «Al área de mantenimiento», dijo Marcos, señalando una estructura baja y oscura a unos 200 metros de distancia, oculta tras una línea de pinos. «Allí guardan los carritos de golf y las herramientas». «Es demasiado lejos para correr en campo abierto», dijo Martina, mirando nerviosamente hacia los lados. «No tenemos opción. El estacionamiento principal está lleno de esas cosas», respondió Fernando. «Vamos, corran, no se detengan por nada». Se lanzaron a la carrera. El vestido de Leticia era una trampa mortal. El satén blanco brillaba bajo la luz de la luna, convirtiéndola en un faro para cualquier criatura cercana. Fernando se dio cuenta de esto. Se detuvo un segundo, agarró la tela de la falda y tiró con fuerza, rasgándola hasta la altura de las rodillas. «¡Corre!», le gritó. A mitad de camino, dos figuras salieron de detrás de una fuente de piedra. Eran el tío Jorge y su esposa, ambos cubiertos de sangre. El tío Jorge, un hombre obeso, se movía con una velocidad aterradora, impulsado por el hambre insaciable de la sustancia que había ingerido. «¡Marcos, cuidado!», gritó Leticia. Marcos, que iba un poco rezagado, fue embestido por el tío Jorge. Ambos cayeron al césped húmedo rodando. «¡Suéltame!», gritó Marcos, golpeando la cabeza calva de su tío con el puño cerrado. La boca del infectado se abrió, buscando el cuello de Marcos. Fernando frenó en seco, giró sobre sus talones y corrió de vuelta. No había armas a la vista. Vio una estaca de metal que sostenía una de las antorchas del jardín. La arrancó del suelo con un gruñido de esfuerzo, la llama en la punta ondeando violentamente. Con un movimiento preciso, Fernando clavó la punta inferior de la antorcha en el pecho del tío Jorge, usándola como una lanza para empujarlo fuera de Marcos.
La criatura chilló y rodó hacia un lado, tratando de quitarse el objeto empalado. Marcos se puso de pie, temblando, con la camisa manchada de la sangre negra de su tío. «¡Sigue corriendo!», le gritó Fernando. Llegaron al cobertizo de mantenimiento con los pulmones ardiendo. Era una estructura de chapa y concreto. La puerta estaba cerrada con un candado. «¡Mierda!», exclamó Martina, golpeando la puerta. A sus espaldas, la horda comenzaba a salir del salón de fiestas. Decenas de siluetas oscuras se recortaban contra la luz que salía de las puertas abiertas del edificio. Venían hacia ellos. No corrían rápido, pero eran muchos, una marea implacable. «¡Busquen algo para romperlo!», gritó Leticia, mirando a su alrededor con desesperación. Marcos vio una piedra grande utilizada para decorar un macetero. La levantó con ambas manos y la estrelló contra el candado. Una vez, 2 veces. El metal se deformó, pero no cedió. Los gruñidos se acercaban. Ya podían ver los rostros desfigurados de los primeros perseguidores a menos de 50 metros. «¡Dame más fuerte!», gritó Fernando, mirando por encima del hombro. Marcos soltó un grito de frustración y golpeó la piedra por tercera vez con toda su fuerza restante. El mecanismo del candado estalló. Marcos quitó la cadena y deslizó la puerta corrediza de metal con un estruendo que resonó en la noche. Entraron y cerraron la puerta justo cuando los primeros cuerpos golpeaban contra el exterior. El interior olía a gasolina y aceite. Estaba oscuro, pero la luz de la luna que se filtraba por las ventanas altas revelaba sus salvaciones. 2 carritos de golf estacionados y un tractor de podar. «¡Busquen las llaves!», dijo Martina, tanteando en la oscuridad. «¡No están!», gritó Marcos, revisando el encendido del primer carrito. Los golpes en la puerta de metal eran cada vez más fuertes. La chapa comenzaba a combarse hacia adentro. Las manos arañaban el metal, creando un chirrido insoportable que ponía los nervios de punta. «¡Aquí!», gritó Fernando. Corrió hacia un tablero en la pared del fondo donde colgaban varios juegos de llaves. Agarró 2 juegos al azar. Lanzó uno a Marcos y corrió hacia el carrito más grande, un modelo utilitario con una pequeña plataforma de carga atrás. «¡Suban todos a este! ¡Es más robusto!», ordenó Fernando, saltando al asiento del conductor. Leticia y Martina se apiñaron en el asiento delantero junto a él. Marcos saltó a la parte trasera, agarrando una pala que estaba apoyada en la pared como arma. Fernando metió la llave, giró. El motor eléctrico zumbó, pero no arrancó. «¡Vamos, maldita sea, vamos!», golpeó el volante. La puerta del cobertizo cedió. Una avalancha de cuerpos cayó dentro del recinto. Eran al menos 15 infectados, tropezando unos sobre otros, levantándose con movimientos espasmódicos. Los ojos negros se fijaron en el carrito de golf. Fernando giró la llave de nuevo. Esta vez, el motor cobró vida con un zumbido constante. «¡Sujétense!», gritó. Pisó el acelerador a fondo. El carrito no era un deportivo, pero tenía torque. Fernando no apuntó hacia la puerta por la que habían entrado los monstruos, sino hacia la puerta de salida de vehículos en el otro extremo del cobertizo, una cortina de lona gruesa. El carrito aceleró, atropellando herramientas y cajas. Fernando embistió la lona, rompiéndola y saliendo disparados hacia el campo de golf. El terreno era irregular, el carrito saltaba violentamente sobre las lomas y los búnkers de arena. Detrás de ellos, la horda salía del cobertizo, persiguiéndolos. Algunos corrían con una velocidad antinatural, otros se quedaban atrás. «¡Gira a la izquierda, hacia la cerca perimetral!», gritó Marcos desde atrás, aferrándose a los barrotes del techo para no salir despedido. El campo de golf era una extensión oscura y aterradora. Sombras se levantaban de la hierba alta.
Eran cadis, jardineros y otros invitados que habían huido hacia allí antes y no lo habían logrado. Fernando conducía, esquivando árboles y obstáculos. De repente, una figura apareció justo enfrente del carrito. Era una mujer con un vestido de cóctel rojo, parada en medio del camino, con los brazos extendidos y la boca abierta en un grito silencioso. «¡No te detengas!», gritó Martina, cerrando los ojos. Fernando apretó la mandíbula y mantuvo el volante firme. El impacto fue sordo y repugnante. El carrito golpeó a la mujer con el parachoques delantero, lanzándola por encima del techo. Leticia sintió una gota de sangre caliente salpicarle la mejilla, pero no gritó. Ya no le quedaban gritos. El vehículo se tambaleó, pero siguió avanzando. «Ahí está la cerca», señaló Leticia. Al final del campo, una alta reja de alambre separaba el club privado de la carretera secundaria que bordeaba la propiedad. Era su única salida. «No vamos a poder romperla con esto», dijo Fernando, evaluando la resistencia de la reja y la fragilidad del carrito de fibra de vidrio. «No tenemos opción, vienen detrás», Marcos señaló hacia atrás con la pala. Una docena de figuras corrían tras ellos, incansables, bajo la luz de la luna. Fernando miró el velocímetro. Iban al máximo que daba el motor eléctrico. Miró la reja, luego miró a Leticia. Ella le devolvió la mirada. Había terror en sus ojos, pero también una confianza ciega en él. «Agárrense fuerte y cubran sus cabezas», dijo Fernando con voz tensa. Alineó el carrito con una sección de la cerca que parecía más vieja, donde el óxido había empezado a comerse el metal. Aceleró, ignorando el instinto de frenar ante la colisión inminente. El mundo se redujo a ese rectángulo de alambre que se acercaba rápidamente. 10 metros, 5 metros. El impacto fue violento. El plástico del frente del carrito se hizo añicos. El metal de la cerca chilló, se estiró y finalmente, con un chasquido que sonó como un disparo, se rompió. El carrito atravesó la barrera, arrastrando pedazos de alambre y postes, y aterrizó bruscamente sobre el asfalto de la carretera exterior. Los neumáticos chirriaron y el vehículo derrapó, girando casi 180 grados antes de detenerse. Estaban fuera. El silencio repentino fue ensordecedor, solo roto por el zumbido del motor eléctrico y sus propias respiraciones agitadas. ¿Estamos vivos?», preguntó Martina, temblando incontrolablemente. Fernando miró hacia el club. A través del agujero en la cerca, los infectados se agolpaban, gruñendo, intentando pasar, pero enredándose en los alambres rotos. «Por ahora», respondió Fernando. Marcos se bajó de la parte trasera, con la pala en alto, vigilando la carretera. «Miren», dijo Marcos, con la voz apagada, señalando hacia el horizonte. Leticia se giró en el asiento. Desde su posición elevada en la carretera, podían ver el valle donde se asentaba la ciudad, a unos 10 kilómetros de distancia. No eran las luces de la ciudad lo que brillaba. Eran columnas de humo negro y fuego que se elevaban desde el centro, tiñendo el cielo nocturno de un naranja apocalíptico. El resplandor parpadeaba como un corazón enfermo. Se escuchaban sirenas lejanas, miles de ellas, mezcladas con explosiones esporádicas. Leticia sintió un frío absoluto recorrer su espalda, más gélido que la muerte que acababan de dejar atrás en el jardín. «No fue solo la boda», susurró Leticia, con la certeza cayendo sobre ella como una sentencia. «Es todo, está en todas partes». Fernando puso la mano sobre la de ella, apretando fuerte. «Tenemos que movernos», dijo él, mirando la carretera desierta que se adentraba en la oscuridad. «Esto recién empieza». Aceleró el carrito golpeado hacia la noche,
alejándose del fuego hacia un mundo que ya no les pertenecía. El zumbido del motor eléctrico del carrito de golf era el único sonido constante en medio de la negrura. Un lamento agudo y monótono que taladraba los oídos de Leticia. A su alrededor, el viento soplaba frío, cortando a través de la tela desgarrada de su vestido de novia, que ya no era blanco inmaculado, sino un lienzo grotesco de barro, pasto y salpicaduras de sangre oscura que se secaban rápidamente. Fernando conducía con los nudillos blancos aferrados al volante de plástico, sus ojos fijos en el camino de tierra que conectaba la salida de servicio del club de golf con la civilización. A su lado, Leticia, en el asiento trasero, mirando hacia atrás, iban Martina y Marcos, que monitoreaban la retaguardia. ¿Creen que nos sigan?, preguntó Martina. Su voz temblaba tanto que las palabras apenas se distinguían del ruido del viento. Se abrazaba a sí misma, manchando sus brazos desnudos con el maquillaje corrido por las lágrimas. Marcos entrecerró los ojos hacia la oscuridad del campo de golf que dejaban atrás. Las sombras de los árboles parecían moverse, estirándose como garras. «No veo nada», dijo Marcos, aunque su tono no ofrecía consuelo. «Pero esas cosas corren rápido, no se cansan. Vimos cómo despedazaban gente sin piedad. No se detuvieron hasta que...» «Basta», cortó Fernando, sin apartar la vista del frente. «No hables de eso, no ahora. Necesitamos concentrarnos. Estamos llegando a la perimetral». El carrito dio una sacudida violenta al pasar sobre una raíz expuesta, casi lanzando a Marcos y a Martina fuera del vehículo. Esto los obligó a aferrarse al marco del techo con fuerza. Delante de ellos, la oscuridad compacta del campo privado comenzó a disolverse, reemplazada por un resplandor anaranjado y enfermizo que teñía las nubes bajas. No era el amanecer, era demasiado temprano para eso. Era luz artificial y fuego. «¿Qué es eso?», susurró Leticia, inclinándose hacia adelante. El dolor en sus pies descalzos era agudo, pero irrelevante comparado con la opresión en su pecho. «La avenida», respondió Fernando, reduciendo un poco la velocidad. «La avenida Libertador. Ahí encontraremos ayuda. Debe haber patrullas, ambulancias, alguien». Pero a medida que el carrito avanzaba por el último tramo de grava y se acercaba a la reja de servicio que daba a la calle principal, el optimismo de Fernando se desmoronó, reemplazado por una realidad que golpeó sus sentidos como un puñetazo físico. Primero fue el sonido. No eran sirenas ordenadas ni voces de mando a través de megáfonos. Era una cacofonía indescifrable de claxones trabados, metal crujiendo contra metal, cristales estallando y por encima de todo, una marea de gritos humanos que formaba un ruido de fondo constante, similar al rugido de un estadio, pero cargado de pánico y agonía. Luego, el olor. El aire fresco de la noche y el césped cortado desaparecieron, tragados por una nube densa y acre de caucho quemado, gasolina y algo más dulce, algo cobrizo y repugnante, el olor a matadero. Llegaron a la intersección. Fernando frenó en seco, haciendo derrapar las pequeñas ruedas del carrito. Frente a ellos, la avenida Libertador, la arteria principal que conectaba la zona de salones de eventos con el centro de la ciudad, se había transformado en un paisaje infernal. No había movimiento de tráfico. La avenida era un cementerio de vehículos. Autos chocados en cadena, algunos montados sobre otros, bloqueaban los 4 carriles. Un autobús de transporte público ardía furiosamente a unos 50 metros, sus llamas lamiendo el cielo nocturno y arrojando sombras danzantes sobre el asfalto. «Dios mío», exhaló Martina, cubriéndose la boca con ambas manos. Lo peor no eran los autos, era la gente.
Entre los hierros retorcidos, cientos de personas corrían. Algunos huían despavoridos, trepando sobre los capós de los autos detenidos, saltando vallas, corriendo sin rumbo fijo. Otros los perseguían. Leticia vio, a la luz intermitente de un faro roto, cómo un hombre con traje de oficina derribaba a una mujer que cargaba una mochila. No intentó robarle, se abalanzó sobre su cuello con una ferocidad animal. La sangre brotó en un arco negro bajo la luz nocturna. «No es solo la fiesta», dijo Marcos, su voz hueca. «Fernando, mira allá». Señaló hacia el otro lado de la avenida. Había otro recinto, el Jardines del Rey, otro salón de eventos popular. Las puertas grandes de hierro forjado estaban abiertas de par en par. Desde el interior, una masa de gente se derramaba hacia la calle. Invitados de otra boda, o quizás de unos 15 años. Vestidos de gala, trajes brillantes, todos convertidos en una turba violenta. Se atacaban unos a otros con una brutalidad que desafiaba toda lógica. Vio a una chica con vestido rosa pastel golpear la cabeza de un hombre contra el pavimento una y otra vez, hasta que el movimiento dejó de ser frenético para volverse mecánico. «Es toda la ciudad», susurró Leticia. La comprensión cayó sobre ella como una losa de concreto. No había ayuda, no vendría la policía. La policía probablemente estaba ahí afuera, comiendo o siendo comida. «Fernando, no podemos quedarnos aquí. En este carrito somos un blanco fácil». Fernando asintió, sacudiéndose el shock. «Tienes razón, necesitamos un auto de verdad, algo cerrado, algo fuerte». «¡Ahí vienen!», gritó Martina, rompiendo su silencio con un chillido agudo. Señalaba hacia la izquierda. Un grupo de 4 o 5 figuras se había separado de la masacre principal en la avenida y corría hacia ellos. No corrían como zombies de película, lentos y torpes. Corrían con la velocidad de depredadores, con los brazos extendidos, sus rostros contorsionados en muecas de ira pura. Sus ropas estaban empapadas de fluidos oscuros. «¡Sujétense!», gritó Fernando, pisando el acelerador a fondo. El carrito de golf zumbó, esforzándose por ganar velocidad sobre el asfalto irregular. Fernando giró el volante bruscamente hacia la derecha, alejándose del fuego de un autobús, tratando de encontrar un hueco entre los autos estancados para avanzar, hacia el norte, hacia el centro. El viento les golpeaba la cara, pero no lograba limpiar el hedor. Pasaron rozando un sedán gris. Dentro, Leticia vio manos ensangrentadas golpeando los vidrios desde el interior, pidiendo ayuda o tratando de salir para atacar. No podía saberlo. «¡Más rápido, Fernando!», urgió Marcos, blandiendo la pala como si fuera una espada. Los infectados que los perseguían eran rápidos. Uno de ellos, un joven con una camiseta de fútbol hecha jirones, se lanzó sobre la parte trasera del carrito. Sus dedos rozaron el hombro de Martina. «¡Atrás! ¡Atrás!», bramó Marcos, lanzando un golpe descendente con la pala. El impacto sonó seco y crujiente al conectar con el cráneo del atacante. El joven cayó rodando por el asfalto, perdiéndose bajo las ruedas de una camioneta detenida, pero otros 2 venían justo detrás. El carrito zigzagueaba entre los escombros. De repente, el camino se cerró. Un camión de carga se había volcado transversalmente, bloqueando completamente los carriles y la banqueta. Del otro lado del camino, el caos continuaba, pero el paso para el pequeño vehículo eléctrico estaba sellado. «¡Maldición!», gritó Fernando, frenando con fuerza. El carrito patinó y se detuvo a pocos metros del camión volcado. «¡Tenemos que bajar, ahora!». «¿A dónde vamos?», preguntó Martina, paralizada por el pánico, mirando hacia atrás, donde los perseguidores se acercaban rápidamente, sumándose más a la cacería. «¡A cruzar el camión!», ordenó Fernando, saltando del asiento del conductor. Agarró a Leticia de la mano y la ayudó a bajar.
Marcos, ayuda a Martina, muévete. El grupo abandonó la frágil seguridad del carrito. El suelo estaba resbaladizo por el aceite y cristales rotos. Leticia sintió cómo los fragmentos de vidrio se clavaban en sus pies descalzos, pero la adrenalina era un anestésico poderoso. Corrieron hacia el camión volcado. Era un vehículo de reparto de alimentos. La caja estaba abierta y cajas de verduras aplastadas cubrían el suelo. Fernando trepó primero sobre la cabina del camión, impulsándose con fuerza. Desde arriba, extendió la mano hacia Leticia. ¡Sube! ¡Dame la mano! Leticia trepó, raspándose las rodillas, sintiendo cómo el vestido se enganchaba en el metal retorcido. Tiró de la tela hasta rasgarla, liberándose. Una vez arriba, se giró para ayudar a Martina. Marcos empujaba a Martina desde abajo. Los infectados estaban a 20 metros, 10 metros. Sus gruñidos no eran humanos, eran gorjeos guturales, sonidos de gargantas llenas de sangre. Marcos saltó, agarrándose del espejo retrovisor del camión para impulsarse. Sus pies colgaron en el aire por un segundo justo cuando el primer infectado chocó contra el metal debajo de él. Manos frenéticas arañaron sus zapatos. Con un gruñido, Marcos se impulsó hacia arriba y rodó sobre el techo de la cabina, a salvo por el momento. Desde su posición elevada, el panorama era aún más desolador. La avenida se extendía como un río de destrucción hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo importante estaba abajo, del otro lado del camión. Había un espacio un poco más despejado, y había una camioneta 4x4, una SUV negra, con la puerta del conductor abierta y el motor en marcha. El conductor no estaba. ¡Esa camioneta!, señaló Fernando. ¡Rápido! ¡Bajemos por el otro lado! Comenzaron el descenso. Era más fácil bajar que subir, pero el peligro estaba en la caída. Fernando saltó primero, aterrizando en cuclillas, escaneando el área. 2 infectados merodeaban cerca de la camioneta, golpeando distraídamente un taxi amarillo. Al oír el impacto de las botas de Fernando contra el asfalto, giraron sus cabezas al unísono. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas dilatadas al máximo. No había reconocimiento ni humanidad, solo hambre y rabia. ¡Vengan!, gritó Fernando a los de arriba, mientras sacaba una llave de cruz que encontró tirada en el suelo junto a una llanta. Leticia saltó, Martina la siguió. Marcos cerró la lista con un salto de esos que duelen mucho al otro día. Un infectado se abalanzó sobre Fernando, otro venía a pocos metros. Lo golpeó con la llave de cruz. El sonido fue húmedo y terrible. El infectado cayó, pero intentó agarrar la pierna de Fernando. Fernando lo pateó en la cara con toda su fuerza y se giró para enfrentar al segundo. Era tanta la adrenalina que corría por su cuerpo que derribó al infectado de una patada en el pecho y luego lo remató de otra patada en la cabeza. Pero entonces una sombra cayó desde la cima del camión volcado. No era uno de los suyos. Un infectado se lanzó desde lo alto directamente sobre el grupo. Aterrizó sobre la espalda de Martina. Marcos le saltó encima al infectado, lo tomó del cabello y le metió un rodillazo en la nuca. Leticia se quedó paralizada un microsegundo, viendo cómo la vida se escapaba de los ojos del hombre que había intentado devorar a su hermana. Miró a Marcos con asombro y agradecimiento. ¡Leticia, corre!, el grito de Fernando la trajo de vuelta. Fernando había despachado a su atacante y corría hacia la camioneta negra. Más infectados saltaban desde el camión. Eran demasiados. 3, 4, 6, caían como lluvia maldita. Marcos agarró a Leticia del brazo y la jaló con fuerza. Corrieron hacia la camioneta. Fernando llegó primero a la SUV, se lanzó al asiento del conductor. El interior olía a cigarrillo, un contraste acorde con el olor a muerte de afuera. El tablero estaba iluminado. Gracias a Dios, el motor seguía encendido.
¡Suban! ¡Suban todos! Martina se lanzó al asiento trasero. Marcos empujó a Leticia hacia el asiento del copiloto y saltó detrás de ella, cerrando la puerta, justo cuando un puño ensangrentado golpeaba el cristal. Fernando puso la palanca en drive y pisó el acelerador. La camioneta rugió, sus llantas chirriaron sobre el asfalto sangriento. El vehículo salió disparado hacia adelante, golpeando de refilón a un infectado que se interpuso en su camino. El golpe sordo sacudió el chasis, pero Fernando no se detuvo. Aceleraron por la avenida, esquivando autos parados, subiéndose a la banqueta, derribando señales de tráfico. El mundo exterior se convirtió en un borrón de fuego y sombras. Dentro de la cabina, el silencio regresó momentáneamente, solo roto por la respiración agitada de los 4 supervivientes. Martina sollozaba en silencio en el asiento trasero. Marcos se frotaba las sienes con los dedos. Leticia miraba al frente, con la mirada perdida en el horizonte ardiente. Sus manos descansaban sobre su regazo, manchadas de tierra y sangre ajena. Se sentía vacía. El miedo había dado paso a una frialdad entumecedora. «Vamos al centro», dijo Fernando, su voz ronca pero firme. Intentaba mantener el control, ser el líder que necesitaban. Ahí están los hospitales grandes, la jefatura de policía, los edificios federales. Si hay una zona segura, tiene que ser ahí. El gobierno debe haber establecido un perímetro. Nadie respondió. La esperanza sonaba frágil, casi ingenua. Fernando encendió la radio, buscó estaciones, solo estática, ruido blanco. Giró el dial con desesperación. Música pop automática en una estación, como si nada pasara. En otra, silencio muerto. Finalmente, en una frecuencia de noticias AM, escucharon una voz. No era un locutor profesional, era alguien gritando, con el audio distorsionado. No se acerquen a los hospitales, repito, no vayan a los hospitales, están colapsados, la infección está dentro, el ejército está, Dios mío, están disparando a los puentes. La transmisión se cortó con un chirrido electrónico y volvió la estática. Fernando apagó la radio de un golpe. «Es mentira», dijo, aunque no sonaba convencido. «Tienen que estar conteniendo esto». Condujeron durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron 20 minutos. A medida que se acercaban al corazón de la ciudad, la densidad de los edificios aumentaba y con ella la magnitud del desastre. Rascacielos con ventanas rotas, gente colgando de balcones, calles laterales bloqueadas por barricadas improvisadas que habían fallado. Y fuego, mucho fuego. Parecía que la ciudad entera estaba ardiendo desde sus cimientos. «Miren», dijo Marcos señalando hacia adelante. Estaban llegando a la entrada del viaducto que llevaba directamente al centro financiero. La estructura elevada se alzaba sobre la ciudad baja. Fernando detuvo la camioneta. Frente a ellos, la ciudad se extendía como un tapiz de pesadilla. Pero lo que les heló la sangre no fue el fuego, ni los gritos distantes. Fue la oscuridad. De repente, como si una mano gigante hubiera bajado un interruptor, las luces de la ciudad parpadearon una vez, 2 veces, y se apagaron. El alumbrado público murió. Los edificios se volvieron siluetas negras contra el cielo rojo. El apagón fue total. La red eléctrica había colapsado. La única luz que quedaba provenía de los incendios descontrolados y de los faros de su propia camioneta, que cortaban la negrura como 2 haces de luz blanca y solitaria. Y en esos haces de luz, justo en la entrada del viaducto, algo se movió. No eran 10,
No eran 100. Una marea, una pared sólida de cuerpos se retorcía en la oscuridad, atraída por la luz de los faros. Bloqueaban completamente el paso hacia el centro. Miles de rostros pálidos se giraron al unísono hacia la camioneta. Fernando intentó poner la reversa, pero sus manos resbalaron en el volante por el sudor. El motor de la camioneta tosió una vez y se apagó. El silencio que siguió fue absoluto hasta que el primer golpe sonó en el metal de la puerta. Luego otro y otro. La marea humana rompió contra ellos. «Fernando», susurró Leticia, viendo cómo la oscuridad viva engullía el parabrisas. «No arranca», dijo él, girando la llave frenéticamente. «No arranca». El cristal del lado de Leticia comenzó a crujir bajo la presión de cientos de manos. El cristal no estalló de inmediato. Primero cantó. Fue un gemido agudo, torturado, el sonido molecular de la resistencia, llegando a su fin bajo la presión de una docena de palmas ensangrentadas que golpeaban al unísono. Una grieta, blanca y dentada como un rayo congelado, partió la visión de Leticia en dos. En una mitad estaba su reflejo, pálido, con el maquillaje de novia corrido por el sudor y las lágrimas. En la otra, un ojo lechoso y una boca desencajada que mordía el vidrio buscando carne. «¡Hay que salir!», gritó Leticia, con su voz desgarrándose en la garganta. «¡Tenemos que salir, ya!». Fernando seguía girando la llave, una y otra vez, un gesto mecánico, nacido de la negación absoluta. El motor no era más que un cadáver de metal caliente. «Va a arrancar, tiene que arrancar, es una Toyota, estas cosas no mueren», balbuceaba él, con los ojos desorbitados fijos en el tablero muerto. «¡Fernando!». El grito de ella rompió el trance. El vidrio del copiloto cedió. No cayó hacia adentro, sino que se deshizo en una lluvia de diamantes peligrosos que bañaron el vestido blanco de Leticia y el asiento de cuero. Manos. Eran demasiadas manos. Dedos con uñas rotas y sucias de tierra negra se aferraron a su brazo, al tul del vestido, a su cabello. El olor entró de golpe, una mezcla nauseabunda de cobre, bilis y algo dulce, como fruta podrida al sol. Leticia reaccionó con una violencia que no sabía que poseía. No pensó. Su cuerpo, secuestrado por el instinto de supervivencia, tomó el control. Agarró la hebilla del cinturón de seguridad, que ya se había quitado, y la usó como un puño de acero, golpeando los dedos que la sujetaban. Se escuchó el crujido de falanges rompiéndose. Los dedos se retrajeron, pero solo por un segundo. «¡Por la puerta de atrás!», bramó Fernando, que finalmente había aceptado la realidad. Se lanzó hacia el espacio entre los asientos delanteros, pateando la cara de un infectado que intentaba entrar por su ventana rota. Leticia lo siguió, arrastrándose sobre la consola central, sintiendo cómo las uñas de la horda rasgaban la tela de su vestido, tirando de ella hacia el abismo. Con una patada final, se liberó y cayó desordenadamente en el asiento trasero. Marcos ya había abierto la puerta opuesta a la marea principal, la que daba hacia la acera de un edificio comercial. Salieron los cuatro rodando al asfalto. El aire afuera era caliente, pesado, irrespirable por el humo de los incendios que comenzaban a devorar el centro de la ciudad. «¡Corran! ¡Hacia el local!», señaló Fernando. Frente a ellos, la fachada de una tienda de electrónica de alta gama, Tecnomundo, tenía la cortina metálica a medio cerrar. Era una boca de metal que prometía oscuridad y tal vez un respiro. Pero el trayecto de 15 metros entre la camioneta y la tienda era un campo minado. «¡No miren atrás!», gritó Fernando, justo antes de ser embestido lateralmente por una figura en traje de mesero. Ambos cayeron al suelo.
Leticia se detuvo en seco, girando sobre sus talones. ¡Fer! Marcos, sosteniendo la pala que traía desde el salón de fiestas, le pidió a Fernando que resistiera y con un golpe seco en la cabeza del mesero le quitó las ganas de comer para siempre. Fernando se levantó y continuaron la marcha hacia el negocio que habían visualizado. Martina se torció un tobillo y cayó al suelo. ¡No se detengan!, exclamó Marcos, levantándola y cargándola como un novio en su noche de bodas. Se deslizaron por debajo de la cortina metálica, raspándose las rodillas y los codos contra el concreto. Una vez dentro, Fernando y Leticia se pusieron de pie y agarraron las cadenas del mecanismo manual. Tiraron con todo el peso de sus cuerpos, con el pánico inyectando fuego en sus músculos. El metal chirrió, protestando, mientras bajaba centímetro a centímetro. Dedos, otra vez los dedos, intentando colarse por la rendija inferior. Leticia pisó una mano que se había colado, sintiendo los huesos ceder bajo su talón, hasta que la cortina golpeó el suelo con un estruendo definitivo. Fernando accionó los cerrojos laterales con manos temblorosas. Estaban dentro. La oscuridad no era total. El silencio del local, aislado acústicamente por vidrios blindados y cortinas de acero, contrastaba violentamente con el caos del exterior. Solo se escuchaban sus propias respiraciones, jadeos ásperos, irregulares, al borde del colapso pulmonar. Leticia se dejó caer contra un mostrador de vidrio. El vestido de novia, que alguna vez costó una fortuna y fue símbolo de pureza y esperanza, ahora era un harapo grisáceo, manchado de grasa de motor y salpicado de sangre ajena. Se miró las manos, le temblaban tanto que parecían vibrar. «Se acabó», dijo Fernando, caminando en círculos, pasándose las manos por el cabello empapado. «Estamos atrapados». El lugar olía a plástico nuevo y ozono, un olor aséptico que resultaba irónico dadas las circunstancias. Leticia intentó regular su respiración. Inhala en 4 tiempos, exhala en 4 tiempos. Era lo que le decía su instructora de yoga. Yoga, qué concepto tan ridículo parecía ahora. ¿Estás herido?, preguntó ella, forzando a su voz a sonar firme. Fernando se revisó los brazos y el torso. «No, creo que no, solo golpes. ¿Tú?» «Estoy bien, estoy bien». No estaba bien. Tenía cortes superficiales en los brazos por el vidrio y un moretón enorme formándose en la cadera, pero no había mordeduras. Eso era lo único que importaba en la nueva escala de valores del mundo. No mordido era el nuevo estatus de élite. Marcos cortó una parte del vestido de Martina para hacerle un vendaje en el tobillo. «Vas a estar bien, solo intenta no forzar la zona», dijo. «Gracias, me has salvado de que esas bestias me devoraran», respondió Martina. Fernando encendió la linterna de su teléfono. A los pocos segundos, la luz pareció regresar, pero con intermitencias. Algunos electrodomésticos encendían sus luces piloto y luego se apagaban. Se movieron hacia el fondo de la tienda, buscando un lugar más defensible. Encontraron una sala de exhibición de cine en casa, un espacio diseñado para el confort, con sofás de cuero reclinables y una pared entera cubierta por las pantallas más grandes y costosas del mercado. Se dejaron caer en los sofás, exhaustos. El cansancio físico comenzaba a ganar la batalla contra la adrenalina. «Alguien vendrá», dijo Fernando, aunque sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. «El ejército. Tienen que haber activado el protocolo de emergencia nacional. Deben estar limpiando las zonas rojas». Leticia no respondió. Miraba el techo, escuchando los golpes sordos y lejanos en la cortina metálica de la entrada. Eran persistentes, pero el acero aguantaría. Por ahora. Fue entonces cuando sucedió. Primero fue un zumbido
un sonido vibrante contra el cuero del sofá. Leticia buscó en el bolsillo oculto de su vestido y sacó su celular. La pantalla estaba astillada, pero funcionaba. Fernando miró el suyo. Vibraban, ambos, al mismo tiempo. No era una llamada, no era un mensaje de texto convencional. De repente, el zumbido se multiplicó por 100. En los estantes, en las vitrinas, en las mesas de exhibición, todos los teléfonos inteligentes, tabletas y relojes conectados comenzaron a vibrar y encenderse al unísono. La tienda se iluminó con una luz espectral, blanca y azulada. ¿Qué diablos?, susurró Fernando poniéndose de pie. Antes de que pudiera terminar la frase, la pared frente a ellos cobró vida. Las 40 pantallas gigantes de la sección de cine en casa se encendieron simultáneamente. No hubo estática ni búsqueda de señal. La imagen apareció con una nitidez 8K, cristalina y aterradora. El sonido envolvente Dolby Atmos llenó la sala, haciendo que el suelo retumbara suavemente. No era un noticiero, no había cintillos de última hora ni reporteros gritando. La imagen mostraba un escritorio de caoba impecable, situado en una habitación minimalista de paredes grises. Detrás del escritorio, una bandera que no correspondía a la del país, sino un estandarte negro con un círculo dorado en el centro, un símbolo geométrico perfecto, frío, sin alma. Sentado al escritorio había una figura. Llevaba un traje italiano de corte perfecto, gris carbón. Sus manos, entrelazadas sobre la madera, usaban guantes quirúrgicos negros. Pero lo más inquietante era su rostro. No tenía rostro. Llevaba una máscara balística lisa, de un blanco mate, sin rasgos, salvo por 2 rendijas oscuras para los ojos. ¿Quién es ese?, preguntó Fernando, retrocediendo un paso. La figura en la pantalla inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera verlos a través de la cámara. «Ciudadanos», dijo la figura. La voz estaba distorsionada digitalmente. Era profunda, metálica, carente de cualquier inflexión humana, pero hablaba un español latino neutro, educado y preciso. Si están viendo esto, felicidades. Han sobrevivido a la fase 1. Leticia sintió un frío que le recorría la columna vertebral, más gélido que el aire acondicionado de la tienda. «Por favor, presten atención», continuó la voz. «Este no es un mensaje de error, no es un simulacro, y, lo más importante, no es un accidente». La imagen en las pantallas cambió brevemente para mostrar tomas de drones de la ciudad. Se veían incendios, columnas de humo y las manchas oscuras de las hordas moviéndose por las avenidas principales. Durante décadas hemos observado cómo la mediocridad, la corrupción y la ineficiencia han podrido los cimientos de nuestra nación. La sobrepoblación de elementos improductivos ha drenado nuestros recursos. La organización decidió que era hora de una corrección. Leticia se llevó la mano a la boca. ¿Corrección?, susurró. «Lo que ustedes llaman infección», prosiguió la máscara. «Nosotros lo llamamos el gran filtro. El agente patógeno no fue liberado al azar. No fue un murciélago, ni un laboratorio con fugas. Fue distribuido meticulosamente. ¿Disfrutaron del brindis de medianoche? ¿De las bebidas energéticas promocionales en los estadios? ¿Del suministro de agua en los barrios de baja prioridad?» Fernando cayó de rodillas. «El champán», balbuceó. «Todos bebieron champán menos nosotros». La revelación cayó sobre ellos como una losa de concreto. No era un virus salvaje, era veneno.
Un veneno selectivo diseñado para matar y convertir. El país ha sido declarado zona cero, dijo la voz, recuperando la imagen del escritorio. Las fronteras han sido selladas herméticamente por nuestros aliados internacionales. No hay ayuda en camino. No vendrán los marines ni la Cruz Roja. Nadie va a entrar y nadie va a salir. La figura se puso de pie, alisándose el traje. A partir de este momento, se declara instaurado el nuevo orden. Este territorio pertenece ahora a los elegidos. Si usted no ha sucumbido a la gente, tiene dos opciones: servir a la organización y demostrar su valía como recurso humano de élite, o ser purgado junto con los residuos biológicos que ahora vagan por las calles. El plan de limpieza comienza al amanecer. Los drones de pacificación serán desplegados para eliminar cualquier resistencia no autorizada. La figura se inclinó hacia la cámara y por un segundo, Leticia juró que podía sentir la mirada depredadora detrás de la máscara blanca. La boda ha terminado. La vida que conocían ha terminado. La guerra ha comenzado. Bienvenidos a la meritocracia definitiva. La transmisión se cortó de golpe. Las 40 pantallas se fueron a negro al mismo tiempo, devolviendo a la tienda a su penumbra original, solo que ahora el silencio pesaba toneladas. Fernando estaba en posición fetal en la alfombra. Por primera vez se mostraba con toda su vulnerabilidad a flor de piel. ¡Nos mataron!, sollozaba. Nuestras familias, todos en la fiesta, los mataron a propósito. Y nos van a matar a nosotros. Estamos solos, chicos. Estamos completamente solos. Martina estaba en shock. Ya le parecía mucho todo lo que habían vivido. Y ahora esto. Marcos permanecía sentado, con sus manos cubriéndole el rostro. Leticia miró la pantalla negra. Su reflejo distorsionado la miraba de vuelta. Durante las últimas 4 horas, había corrido, había llorado, había sido la novia, la princesa de un cuento que se había podrido en tiempo real. Miró a Fernando, su amigo inquebrantable, su pilar en cada momento difícil. Estaba roto. La realidad lo había aplastado. Él seguía esperando las reglas del viejo mundo, donde si llamabas a la policía, ellos venían. Pero ese mundo había muerto hacía 4 horas. Leticia sintió algo extraño en su pecho. No era miedo. El miedo se había consumido, quemado por la ira. Una ira fría, dura y afilada. «No», dijo ella. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, grave y autoritaria. Se agachó y agarró el bajo de su vestido de novia. La tela, pesada y sucia, le impedía moverse. Con un gruñido de esfuerzo, rasgó el tul y la seda, arrancando la falda larga hasta dejarla convertida en una prenda irregular que le llegaba por encima de las rodillas. Se quitó el velo que todavía colgaba de un pasador en su cabello enmarañado. Lo miró por un segundo, un trozo de tela blanca manchado de sangre seca, y lo dejó caer al suelo, pisándolo con sus pies descalzos. Martina la miraba como cuando sabía que Leticia estaba tramando algo, como cuando su mente estaba trabajando como una fábrica de ideas. Marcos, ya de pie, estaba buscando cosas que pudieran servir para defenderse. Leticia encontró un bate de béisbol que estaba en una vitrina al lado de un televisor donde se promocionaban partidos de ese deporte. Regresó a donde estaba Fernando y se arrodilló frente a él. Le levantó la barbilla con brusquedad. «Fernando, mírame». Él parpadeó, con los ojos llenos de lágrimas. «Mírame. Estamos jodidos, Leticia». «Nadie va a venir por nosotros», dijo ella, enunciando cada palabra con claridad letal. «Tienes razón. Estamos solos.
Y porque estamos solos, no tenemos que pedir permiso para sobrevivir. Se puso de pie, miró el bate, lo ondeó como si estuviese por pegarle a una pelota. Necesitaremos más que esto, pero es un inicio. Leticia caminó hacia la entrada del local. A través de las rendijas de la cortina de acero se veía el resplandor de los incendios que teñían el cielo nocturno de un rojo enfermizo. Afuera, los gemidos de los purgados se mezclaban con el sonido lejano de turbinas, los drones de limpieza. Ella no sentía tristeza. La tristeza era un lujo para los tiempos de paz. Se secó la última lágrima que le quedaba en la mejilla con el dorso de la mano sucia, dejando un rastro de grasa negra sobre su piel pálida como pintura de guerra. Se giró hacia Fernando, empuñando el bate con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. «Levántate, Fernando, levántense todos», ordenó Leticia. Ya no era la novia, era una superviviente. Era la enemiga número 1 del nuevo orden. Si quieren nuestra ciudad, van a tener que venir a quitárnosla. Fernando la miró, y en los ojos de ella vio algo más aterrador que los zombies afuera. Vio la ausencia total de miedo. Vio la aceptación de la violencia. Marcos ya tenía en sus manos el pie de un velador que se había transformado en una lanza. Martina respiraba hondo, tratando de hacer la transición temperamental que las circunstancias exigían. Fernando arrancó la pata de una mesa en exhibición. Su fuerza estaba volviendo. Los 4 estaban listos para pelear por sus vidas y por su futuro. Leticia se volvió hacia el grupo. «La luna de miel se cancela», dijo, con una media sonrisa fría. «Vamos de cacería».